Continuamos hoy con la serie que hemos denominado Sublime. Ya hemos pasado por 3 fines de semana anterior a través de la gracia, la justificación y las obras. Y hoy vamos a continuar con esta serie con el título Sublime Ley. Sublime Ley. Muy bien. Vimos la gracia, la justificación y las obras. Pero hoy vamos a añadir la ley porque es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Hay una pregunta que nosotros tenemos que contestarnos. Si la ley fue parte absoluta y completa del Antiguo Testamento, ¿cómo me relaciono con ella? ¿Qué vigencia tiene para mí ahora la ley? Y hay que conocerlo, porque si no podríamos relacionarnos equivocadamente. Recuerde lo que les he dicho en las series anteriores o en los capítulos anteriores. Si usted conoce algo mal, lo va a practicar mal. Si usted no conoce bien algo, se va a relacionar mal con ello. Así que si nosotros no entendemos para qué la ley está ahora en medio nuestro, podríamos estar cometiendo un grave error. Las obras, ¿se acuerdan que estaba aquí antes? ¿No se acuerdan? ¿Qué estaba? Las obras. Ahora, las obras incluyen las obras de la ley. Habíamos dicho que obras es toda acción humana dirigida hacia Dios o hacia los hombres. Y la ley tenía una doble vía. Tenía aspectos que iban dirigidos hacia Dios y hacia los hombres. Así que vamos a trabajar un poco con este principio. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 20 para aclarar algo importante. Porque esto se tiene que relacionar con lo que hemos enseñado acerca de la gracia y la justificación. Así que somos salvos por fe a través de la gracia y justificados por el Señor a través de su misericordia y amor. Así que dice, por tanto, versículo 20, nadie, ¿quién? Será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque dice Pablo, yo no sabía que yo codiciaba hasta que la ley me dijo, no codicies. Así que la ley me dijo, no robes, y me di cuenta que robaba. La ley nos dijo que nosotros éramos pecadores. No nos dijo cómo salvarnos, solo nos dijo que éramos pecadores cuando hablamos de la ley moral de Dios. Así que, ¿cómo nos relacionamos con ella ahora que hemos sido justificados y hemos recibido la salvación a través de la gracia por fe? ¿Ok? Y eso es algo que quiero que dejemos muy claro. ¿Qué era la ley? ¿Qué hizo la ley? ¿Cuál fue su función? ¿Y cómo nos relacionamos con ella ahora que somos salvos? No sé por qué, bueno, sí sé por qué. Nosotros los seres humanos tenemos problemas con las reglas y tenemos problemas con la ley. Creemos que la ley nos limita, creemos que la ley nos quita libertad, creemos que las leyes son malas. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, es parte de ese libertinaje, de ese ADN que viene con nosotros desde el pecado original. Creemos que la libertad es anarquía, creemos que la libertad es desorden y eso no es libertad, eso es libertinaje. Así que nosotros tenemos que entender que las reglas, las leyes son buenas. Hace muchos años, bueno, cuando nos pasamos aquí por ley, por el plan de seguridad, los carros se tienen que parquear marcha atrás. A algunas personas no les gustó. Había una persona, la cual quiero mucho y siempre que cuento esto se ríe, que decía, ¿para qué esa cosa de parquearse para atrás? Es un ridículo, uno se debe parquear como quiera. Bueno, pues eso es lo que dice el plan de emergencia. Así que un día estaba yo, como soy de vino, en la ventana viendo a alguien salir de un parqueo y choca a alguien. Estaba saliendo marcha atrás. Adivinen a quién chocó. Con su carro nuevo. Entonces ya vino y dijo, ¿usted vio que alguien me chocó? Le dijo, sí, yo vi, estaba saliendo marcha atrás. Y me dice, ya entendí. Ahora sí se parquea marcha atrás y ahora sí le gusta parquearse marcha atrás porque no nos gustan las leyes hasta que nos afectan a nosotros, hasta que tenemos que ejercer el derecho por ellas. Así que no está en nosotros, es un problema humano que está metido en el ADN
Pero tenemos que entender que la ley de Dios fue diseñada por Dios por amor al hombre, no por amor a sí mismo. No porque a él le gustaba o le gusta que le obedezcan, es porque cuando el hombre se somete a la ley de Dios le va bien. A ver, Dios le dijo al hombre, no cometas adulterio, y no porque Dios sea un puritano, sino porque Dios sabía que el adulterio haría llorar a mucha gente. Entonces Dios está interesado en la gente, no en el reglamento. Dios sabía que cuando hay adulterio le duele a las personas y le duele a las dos personas. La que lo hizo queda afectada, al que se le fue infiel queda afectada, los hijos quedan afectados, en fin. Así que la ley lo dijo por amor al hombre. Le dijo, no robes, no porque Dios tenga problemas con que le roben, porque usted no le puede robar a Dios. Bueno, dice en el pasaje que algunos pueden robar con sus diezmos y ofrendas, pero eso es harina de otro costal. Pero dijo, no robes, porque sabe el dolor que produce cuando le roban a uno. O hay alguien aquí que dice, ¿vieras que a mí me encanta que me roben? Yo no sé de dónde Dios se le ocurrió semejante ley, porque me fascina. Es más, tengo todas las fotografías de todos los que me han robado y los adoro en la mañana. Nadie. Así que el principio es de que la ley de Dios es buena. Así dice las Escrituras. Tenemos que entender que el libertinaje y la ley de Dios son diferentes, van por caminos diferentes. Les voy a decir algo por los que usted puede aprender a amar la ley de Dios. La ley de Dios dice, no hagas esto, no hagas los otros, no hagas aquello, o si haces esto, te irá de esta manera. Lo hermoso de la ley de Dios es que dice lo que usted y yo debemos o no debemos de hacer, lo que sucede o el resultado de eso y cómo restaurarse. Es hermosa. Pero el libertinaje y la moral subjetiva nos dice, diviértase. Si es de Dios no es divertido, y usted le pregunta, ¿y qué va a pasar? Y el libertinaje le dice, no sé, no me interesa. No tengo ni el más mínimo deseo de que usted tenga un resultado bueno, solo quiero que usted se divierta. Ahora, cuando esté arruinado, vaya y busque la ley de Dios, le dice el libertinaje. Porque entonces venimos todos como el perro arrepentido, el chavo el ocho, ¿verdad? Buscando a Dios. Así que el libertinaje no tiene límites. Lo único que se preocupa es por lo que hacemos, pero no por lo que sucede después. No está midiendo las consecuencias. Así que es muy importante esto que lo entendamos. Ahora, voy a hacer una diferencia para que a partir de ahí tengamos cuenta de qué es la ley que vamos a hablar. Muy bien, la ley de Moisés incluye la ley moral de Dios o los 10 mandamientos. La ley moral, los 10 mandamientos, ¿está claro? Y la ley moral también comprendía la parte de jurisdicción de la ley, regular los homicidios, los robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después estaban las leyes ceremoniales, las leyes que hablaban de las fiestas y los sacrificios y cómo adorar a Dios y cómo era el sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos la ley moral y la ley de las ceremonias o sacrificiales, ¿ok? Esas dos leyes eran parte de todo el compendio de leyes, que son 613 leyes, decretos y estatutos. Por si acaso no son 10. Pero están comprendidas en una división, los 10 mandamientos, las leyes judiciales y las leyes ceremoniales. Ahora, vamos a concluir en algo para seguir. Las leyes sacrificiales se acabaron con Jesús en la cruz del Calvario. Todos los sacrificios de adoración, todo era sombra, dice las Escrituras, de lo que había de venir. Todos los sacrificios y las fiestas y las ceremonias señalaban a alguien. Cada vez que usted hacía una ceremonia o cumplía con una liturgia o cumplía con un sacrificio, el sacrificio le decía, mira a Jesús. Y cada vez que el sacerdote se vestía de una manera y ejercía el sacerdocio, e iba al altar y hacía las cosas, el sacerdote le decía, mira a Jesús. Todo le decía, mira a Jesús. Esto es solo sombra, pero tienes que ir un día a Jesús.
Así que cuando Jesús aparece, todas las fiestas y todos los rituales desaparecen, porque Él es la fiesta, los sacrificios y el sacerdocio perfecto. Así que esas desaparecieron. Ahora nos quedan las leyes judiciales, que habló acerca de cómo regular el reino de Israel. Tenía que ver con Israel. Dios quería que fuera una teocracia. Israel no quiso, pero Dios quería que fuera una teocracia. Así que estableció reglas y requisitos y leyes para gobernar a Israel. Pero como no somos Israel, entonces ya no cuentan para nosotros. Aunque todo el sistema judicial o gran parte del sistema judicial actual está fundado en la ley mosaica, acerca de cuál es la diferencia entre un robo y un hurto, un homicidio doloso y uno culposo, etcétera, etcétera, viene de la ley de Moisés. Así que, ¿qué nos queda? La ley moral de Dios, y la ley moral de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Así que vamos a relacionarnos con esa ley ahora, porque con las otras no nos relacionamos. ¿Estamos claros hasta ahora? Bien, así que nos hacemos una pregunta entonces: ¿por qué, si todo eso desapareció y ya no tiene vigencia las ceremoniales y las jurisdiccionales, y cómo nos relacionamos ahora con las morales cuando ya somos salvos? Cuando ya Dios nos salvó, cuando ya Dios nos puso un 100 en aprobación y ya somos salvos, ¿cómo nos relacionamos con ella? ¿Cómo interactuamos con ella? Y es algo que vamos a aprender. Lo primero que vamos a dejar claro, porque empecé diciendo que tenemos un problema con la ley, que no nos gustan las leyes y los reglamentos y lo que nos manda a ordenarnos. Si no, pregúntele a los del parqueo, que a nadie le gusta, hasta que le chocan el carro. Entonces ahí sí le gustan. ¿Ok? Romanos capítulo 7, versículo 12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. De tal manera que como la ley vino de Dios, no puede ser ni mala, ni injusta, ni no ser santa. La ley de Dios es perfecta para el hombre. Ahora, lo que pasa es que esta ley fue limitada porque no le agregaba al hombre otra condición que el simple cumplimiento externo, pero no estaba relacionada con la condición interna del hombre. La ley dice: haz esto y vivirás. Y la gracia dice: vive y haz esto, que es diferente. Así que Jesús llevó la ley moral de Dios a otro nivel que ahora vamos a estudiar. La ley solo dice: haz esto, no haz esto, haz aquello, no haz aquello, pero no le puede agregar vida al cumplimiento. Así que cuando aparece Jesús, Jesús le agrega vida al cumplimiento de la ley. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31, versículo 33. ¿Ok? Esto dijo el profeta: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hasta este momento la ley estaba escrita externamente. Estuvo en piedras escrita y después en pergaminos, pero era un asunto externo. Ahora, la palabra dice en la profecía de Jeremías que cuando viniera lo perfecto, que es Jesús, estaría esa ley que siempre estuvo escrita, solo que ahora en la mente y en el corazón. Y lo que estaba diciendo el profeta es que la forma en que nos íbamos a relacionar con la ley era a través de una condición interna. Los fariseos se ocuparon mucho por lo externo, pero Jesús los identificó de esta manera: ustedes por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro están podridos. Así que lo que Jesús vino a hacer no fue que vino a traer otra ley, sino que vino a enseñarle que la conducta externa del hombre debía de venir de una condición interna. Esto es muy importante porque esto tiene que ver con el nuevo nacimiento.
tiene que ver con un nuevo nacimiento que es según Cristo y tiene que ver con un nuevo nacimiento que es el Espíritu Santo ahora guiándonos y dándonos instrucción. Así que Jesús vino a implantar un nuevo nivel de la ley, no otra ley, sino un nuevo nivel de aplicación. ¿Vamos bien hasta ahora? Así que como los judíos, escribas y fariseos conocían Jeremías, cuando lo vieron actuar, la gente creyó que Jesús traería un nuevo sistema moral, un nuevo sistema de reglas, un nuevo sistema de conductas, y por eso le estaban diciendo que era revolucionario, que estaba transformando la vida jurídica, la vida moral y la vida ceremonial de Israel. Y sí lo estaba haciendo, pero no estaba trayendo otra ley, era la verdadera aplicación de la que ya existía. Capítulo 5, versículo 17 de Mateo. Ahora Jesús va a aclarar este concepto que tenían de Jeremías. ¿Estamos claros? Yo sé que hablar de la ley no es fácil, es enredado, pero vamos a aplicarlo. Yo entiendo que hasta ahora todos van bien. Si no entiende, Flora les va a explicar al final en una oficina ahí a todos. Bien. No piensen, dice Jesús, no piensen que he venido a anular la ley. O sea, Jesús no vino a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. No vine a anularlos, sino a darles cumplimiento, porque la ley de Dios dijimos que era buena, santa y perfecta, de tal manera que Jesús tenía que cumplir la ley de su Padre, que es buena, santa y perfecta. No podía ser mala porque vino de Dios. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo haya desaparecido. Si usted se sabe esto de memoria, por eso es que me enredé, diría ni una jota ni una tilde. La jota es la palabra más pequeña del alfabeto griego y la tilde es el signo más pequeñito para hacer acentos a lo que estamos leyendo. Así que era lo que estaba diciendo, ni la letra más pequeña, ni lo más insignificante, ni lo más pequeño de la ley va a pasar. Nada, va a ser completa hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Mire qué interesante cómo ya Jesús comienza a dar algunas señales de lo que es la ley. Practique y enseñe. Y recuerden que estaba hablando con los fariseos, y lo que le estaba diciendo a los fariseos y escribas es que ustedes enseñan pero no practican. Necesitamos que cuando enseñamos de la ley, usted practique y después enseñe. Primero se es maestro de uno mismo y después se es maestro de los demás, les dijo. Y como ellos tenían un concepto de que ellos iban a tener sillas y lugares especiales en el cielo, por eso se les habló de pequeños o grandes. Ahora vamos a leer en Mateo capítulo 5 igual, pero la Nueva Traducción Viviente. Dice esta: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. O sea que la ley tenía un propósito. Entonces vamos a aprender cuál es el propósito de la ley, para decir Jesús que lo vino a cumplir porque no fue promulgada al azar. Varias cosas. Primero dice, vine a cumplirla. Jesús fue la única persona y ha sido la única persona en la historia de la humanidad que ha cumplido los 613 leyes y estatutos y aún más porque le aplicó la gracia y la misericordia. Pero esto quiere decir, y esto es fantástico y fabuloso, y póngame atención porque le va a abrir mucho su mente. Cuando dice que vino a cumplir, no solo es que la cumplió por completo, es que el significado en el original quiere decir lo siguiente. Póngame atención, y esto me fascina, me gusta. Vine a cumplir el examen de cada uno de ustedes para rellenar lo que cada uno dejó en blanco. Impresionante.
Ese es el sentido de lo que está en orar. Vine no solo a cumplirlos todos, sino que vine a cumplir el examen de cada uno en el área donde falló. Yo voy a rellenar su examen para que cada uno lo pase. Extraordinario. ¿Se acuerdan cuando hablamos aquí? Por eso necesito que la hayan visto cuando Jesús le daba a uno la nota de él. ¿Se acuerdan? Para que pasara por ahí. Eso es lo que está diciendo. La voy a cumplir toda y voy a rellenar los espacios en blanco que quedaron a través de la historia y de los que vendrán para que puedan pasar el examen. Segundo, cuando dice la ley y los profetas, fue que los profetas hablaron de Jesús. Así que Jesús está diciendo: yo soy el cumplimiento de cada profecía del Antiguo Testamento. Jesús dice: yo, el que me mira a mí, está viendo la plenitud del cumplimiento de las profecías y la ley del Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 4, Jesús le fue dado el rollo y lo abrió en el libro de Isaías y dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, el cumplimiento de los profetas. ¿Vamos bien? Vamos bien. Así que también dijo: voy a hacer, además, cuando dice que vino a cumplirla, dice que además voy a agregar el nivel de cumplimiento, porque yo voy a llevar a la ley a otro nivel. Voy a llevarlo al nivel que Dios siempre, mi Padre, tuvo en mente, pero que el hombre no pudo cumplir. Yo lo voy a llevar a otro nivel. Ahora vamos a ver cuál es el nivel. Pero no sé si hay algo que notaron, y póngame el pasaje anterior, por favor. Dice: todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, se irá para el infierno. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme. Será considerado más pequeño. Ahora Jesús está hablando en el tiempo de la gracia y la justificación. Él ya dijo que es el cumplimiento. Así que en su mente está su sacrificio perfecto y su cumplimiento. Ahora, el cumplimiento de la ley no nos condena, porque la ley lo que hacía era condenar, no salvaba. La ley solo era un sistema de normas, y sobre todo recuerden que estamos en la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Nos metían un marco del comportamiento que Dios aprueba y con el cual Él está satisfecho. Así que ya ese cumplimiento no nos lleva a la condenación, solo nos hace más pequeños, solo nos hace insignificantes, dice alguna traducción, o menos importantes. Pero Jesús considera importante a aquel que lo vive y que lo pone en acción. Así que esto no tiene que ver con salvación, tiene que ver con un justo y equilibrio análisis de nosotros mismos y cómo los demás nos verían. Así que es muy importante, porque Jesús no está hablando aquí de salvación, está hablando de comportamiento. Son dos cosas diferentes. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, ¿cuándo? Antes. ¿Y quién es la fe? Jesús. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, ya vimos un poco de la ley, ahora vamos a ver cuál fue el propósito. ¿Qué hizo la ley antes de que viniera la fe? Y es lo mismo que nosotros tenemos que entender que hace para nosotros cuando no la entendemos. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, y eso sería Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Miren qué interesante. Dice que la ley fue nuestro ayo, y como nadie sabe qué es ayo, ya le explico. No es que lo halló, no, eso fue una tilde. Ayo. Dice Cristo, a fin de que fuéramos justificados. O sea que la ley siempre señaló a un proceso de justificación que vendría, porque recuerden que la ley siempre volvía los ojos a Cristo, siempre dirigía a Cristo, siempre señalaba a Cristo.
porque la ley es incompleta. La ley solo son normas, pero no es vida. Si era vida y decía, haz esto y vivirás, pero como el hombre no lo pudo cumplir, nunca causó vida. Y la idea era enseñarle al hombre que cumpliendo normas no alcanzaría la vida, sino que creyendo, señalando a la fe, dice Gálatas, esperando que la fe se manifestara. La ley nos llevó como un ayo a la fe en Jesucristo. Dice, pero venida la fe, eso es, se los traduzco, pero venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo. Gálatas capítulo 3, nueva traducción viviente. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de esto de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que Cristo vino. Nos protegió hasta que se nos declarara justos. Esto es maravilloso, este texto. Nos protegió hasta que nos declarara justos delante de Dios por medio de la fe. Y que ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos esta ley o esta tutora. Confinados, encerrados. La ley nos protegió como un niño, como un papá, como un tutor que guarda al niño en una cuna, le pone reglas, lo tiene encerrado. Eso no es vida, pero lo protege para que no se haga daño. Lo protege para darle una cobertura, para darle un comportamiento, para que pueda ir creciendo bajo un sistema resguardado, porque sin ley no entenderíamos la fe. La ley lo que nos dijo es, todo lo que dice la ley es bueno, pero usted no lo puede cumplir. Así que los mantuvo encerrados porque la ley no produce libertad, pero sí nos cuidó diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto. Si cumples con esto, verás la gloria de Dios. Si haces con esto, si haces aquello. Así que nos mantuvo resguardados, protegidos, para que cuando se manifestara la fe, viniera la libertad en Cristo Jesús. Pero voy a hablar de la palabra ayo. La palabra ayo significa tutor o custodio. Viene de la palabra griego que se llama pedagogos. ¿Alguien se identifica con esta palabra? De ahí viene pedagogo o maestro o instructor. Solo que en aquel tiempo no era el maestro, sino que los griegos asignaban a un esclavo para que cuidara al niño de los 6 a los 16 años, que era la mayoría de edad. Disfruten, muchachos, pero solo que ahora es a los 18. Hasta los 16 años, de tal manera que lo llevaba todos los días a la escuela. No era el maestro, era quien lo llevaba a tener un encuentro con el maestro. ¿Vamos bien? Así que la ley lo único que hacía era tomar al bebé de la mano todos los días y decirle, yo no soy el maestro. Yo te llevo a la escuela para que aprendas de él y te regreso a tu casa hasta que te gradúes. Y de camino, como cualquier otro tutor u otro papá, le iba diciendo, no te subas en la acera, no pongas los pies en la pared, no camines por la calle, pasa en el semáforo solo cuando está verde, no pases si no es por la zona peatonal, dígale buenos días a la gente. Pero él no era el maestro, él solo lo protegió de camino a la escuela. Así que la ley, cuando la entendemos, dice que fue un tutor que nos llevó y nos protegió hasta que nos graduáramos, y la graduación es cuando conocemos al maestro, y esto es Cristo. Ahora le voy a poner este ejemplo importante. Usted tiene un profesor. Yo no sé si usted tuvo profesores como yo, el que yo tuve, pero una vez ustedes saben que lo de inquieto viene desde mi nacimiento. Así que estaba en clases hablando atrás y en eso oigo donde un borrador pasa y hace ¡pum! Deje de hablar, Castro. Pero como no me gustó, yo agarré el borrador y se lo devolví porque era el profesor. Es que el profesor no entendió eso. Yo se lo devolví a él porque era de él.
Algunos de ustedes con un poquito más de años fueron a clases con una regla. ¿A quiénes les dieron un reglazo en la escuela? Declaren. ¿Ya pasaron por haz la paz con tu pasado? Bien. Ahora, esa era una forma de educarnos, ¿ok? Y sirvió para llevarnos a algún lugar. Pero ahora, ¿se acuerda cuando a los que eran zurdos les amarraban la mano? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero les contaron la historia y los ponían a escribir con la derecha. Ahora, piense que un día llega un maestro y en lugar de tirarle el borrador o traer la regla o amarrarle el brazo, se sienta a la par suya en el escritorio y le dice: escribe despacito, te voy a ir redactando lo que tienes que aprender, y si no lo entiendes me vuelves a preguntar, y si no entiendes llámame por teléfono y te contesto en mi casa. ¿Quién se pasaría de aula? ¿Solo yo? Pues la ley es la regla y Jesús, el maestro, es el que se sienta a enseñarte lo mismo, pero de otra manera. Maravilloso. Así que dice, así que, ¿cómo funciona la ley? Ahora, ¿cómo me relaciono? Porque ahí está. Algunos creen que ya no hay que hacerle caso, ni que hay que obedecer, ni que la ley fue tirada al basurero y que Jesucristo lo derogó y lo anuló. Pero Jesucristo dijo que no era así, que era bueno practicarla y enseñarla. Lo que pasa es que ahora no nos salva, ahora nos perfecciona. Ahora funciona como un espejo. Ahora no te dice si está mal. Alguien me quiere, voy a hacer una pregunta. ¿Alguien cree que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ya has tenido la gracia y la justificación, ya no necesito la ley, así que matar es bueno? ¿O la ley de Dios sigue vigente? La ley de Dios sigue vigente. Pero ¿cómo me relaciono con ella? Santiago capítulo 1, versículos 22 en adelante. No se contenten con escuchar la palabra, solo con escuchar la palabra, pues así se engañan. ¿A quién? A Dios no, porque usted no puede engañar a Dios, porque Dios sabe que de todos modos usted no podía cumplirla. Así que se engañan a ustedes mismos. Eso sucede con los religiosos, con los legalistas, que cumplen leyes externas, que exigen que usted se vista de una manera, que se comporte de una manera, que hable de una manera, y por dentro son fariseos, por dentro están podridos. Eso es lo malo del legalismo. No se contenten solo con escuchar, porque se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su rostro, mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, es interesante porque la palabra en original no dice que es solo mirarse, sino acercarse al espejo. Usted ha visto los espejos que están en los hoteles, los odio, porque se le ve uno hasta el cerebro, ¿verdad? Así que tienen aumento. Así que uno se acerca para ver. O oye, o huye, depende cómo está. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. El sentido es de qué es lo que, las manchas que tiene. No para salvación, porque todos nuestros pecados han sido limpios. Pero todos sabemos que hay cosas que corregir en nuestra vida. Se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y esta es la ley, pero en Cristo Jesús. La ley de Cristo es lo que llama el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y persevera en ella. O sea, se mantiene cumpliéndola, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Recibirá bendición al practicarla. O sea que cuando nosotros vivimos la ley de Dios, no para salvarnos, sino para bendición de nuestra propia vida. ¿Cuántas personas no estarían en la cárcel hoy si hubieran puesto la ley de Dios en práctica?
¿Cuántas? Todos violaron el marco de la ley de Dios. No habría nadie en las cárceles. ¿Cuántas familias no se habrían destruido? ¿Cuántos negocios no se habrían destruido? Todo si hubieran guardado la ley de Dios. Es bendición guardarla a Dios, pero no lo hago para ser salvo, sino porque soy alguien que ya he conocido al dador de la vida y amo su palabra y la pongo en práctica para mi crecimiento y desarrollo personal, pero también para agradar a mi papá. No porque para ser salvo, sino porque ya lo soy. Así que dice, tengan mucho cuidado lo que hacen. La ley es un espejo ahora para nosotros. Pero miren qué interesante la figura que utiliza, espejo. Porque usted no ve a los demás por un espejo. Usted cuando ve a alguien que se está probando algo, no lo ve por el espejo, le dice, volvete. Así que lo que está diciendo es que la ley es para evaluarnos a nosotros mismos, no para andar volándole machete y volándole la jupa a todo el mundo, porque el primero que se la tendría que volar es usted. Por eso habla de espejo, un asunto entre usted y el espejo. No es para ponérselo a los demás. Lo segundo es que nos relacionamos con la ley a través de la palabra, que es lámpara. Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, su luz alumbra mi camino. Una lámpara que me dice por dónde caminar para no caerme, para no irme en precipicios, para no hacerme daño. Eso es lo que funciona la palabra de Dios en su totalidad. Es una medida para darnos cuenta lo que estamos haciendo y cómo viviendo, no para condenarnos, sino para transformarnos. Ponga atención, no para condenarnos, porque la ley condenaba pero no transformaba. Véalo aquí, Efesios capítulo 4 versículo 28. El que roba, no robe más. ¿Y está hablando a quién? A cristianos, a creyentes. Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene. Ahora miren qué interesante, robaba y quitaba, ahora trabaje para que dé más bien. Es una transformación del corazón. Antes usted le quitaba a la gente, ahora Dios lo va a prosperar para que usted más bien dé y transforme lo que hacía antes. La ley es para nuestra propia evaluación ahora. Juan 14, 21 dice, ¿quién es el que me ama? Y este es Jesús hablando. El que hace suyos sus mandamientos, pero los toma por amor, no por obligación, y los obedece, no para que su nombre esté escrito en la vida, sino que los obedece porque ya está escrito. Usted puede entender que su amor a Jesús lo lleva a transformarse y que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para enseñarnos y llevarnos a ser nuevas criaturas según su promesa. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Ahora miren qué interesante, y les voy a poner la gracia y la ley juntas para que sepamos cómo funciona lo que no funcionaba en el Antiguo Testamento. Dice Juan capítulo 1 versículo 17: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Gracia y verdad, y la ley es verdad. Gracia y verdad. El pecado se corrige con misericordia y con verdad. Solo misericordia es alcahuetería. Verdad sin misericordia es destrucción. Así que lo puse de ejemplo en días pasados. Le traen a Jesús una mujer encontrada en el acto del adulterio. ¿Qué decía la ley? Tenía que morir apedreada. La ley solo decía la violación y la pena, pero no la restauración de la gente. Así que a Jesús le traen a esta mujer. Y lea y ponga atención, Jesús nunca dijo
que la ley no era correcta, solo que él llevó la aplicación de la ley a otro nivel, no al carácter de los hombres, sino al carácter de Dios. Así que aquí está esa mujer, ya les he hablado de esto, ella sabe que tiene que morir, la ley dice que va a morir. Así que Jesús viene y le dicen: ¿qué vas a juzgar? Ahora, Jesús no podía decir que la ley era mala porque era la ley de Dios, de su Padre. Así que no podía decir: no, esa ley no sirve para nada, hoy vamos a hacer eso ahora. Así que lo único que hizo fue que les enseñó gracia y verdad. Así nos relacionamos con la ley ahora. Así que escribió en el suelo, ya conocen el cuento, y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque eso era lo que decía la ley, que también la costumbre, que solo podían hacerlo los que podían ser absolutamente testigos limpios para hacerlo. Así que él lo que les dijo es: por si acaso, el único que puede tirar la piedra aquí es este señor. Así que siguió escribiendo. Se levantó y le preguntó: ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo: todos se fueron. Gracia y verdad. Vean que en el texto que leímos no dice verdad y gracia, sino que gracia y verdad. Así que le dijo: yo tampoco te condeno. ¿Qué aplicó? ¿Qué aplicó? La gracia. Pero Jesús no se podía quedar solo con la gracia, tenía que ser la verdad. Vete y no peques más. Hagamos la traducción. Te voy a perdonar, porque la gracia es favor inmerecido del cual no merezco, o como lo dice la redacción, y que no puedo pagar. Esa es la gracia. Y la ley dice que era adulterio. Así que le dice: si pecaste, si cometiste adulterio, no debes de volver a hacerlo. Espejo. Le dijo: la ley está ahí, pero ahora quiero que la utilices para que cuando te veas el espejo, te veas como alguien perdonado, pero que no debe volver a hacerlo. No por lo que la ley dice, sino para que sepas cuánto te amó el que te perdonó. ¡Ah! Es extraordinario. Es extraordinario. Para que sepas cuánto te ama el que te perdonó. Así que la ley es lámpara, es un espejo, fue un tutor. Y cuando Cristo murió en la cruz, la ley dijo algo así: hasta aquí llego yo, humanidad, se los entrego a Cristo para que sigan de su mano. Ya no deben seguir conmigo. Yo fui el tutor y él el maestro. Aprendan de él y vivirán. Cierre sus ojos, por favor. Así que yo le voy a pedir que usted se pare frente al espejo un momento, como alguien perdonado, como alguien que ha sido rescatado, como alguien que la gracia ya llegó hasta usted, que su nombre está escrito en la vida, en el libro de la vida. Ya no necesita de la ley. La ley lo llevó hasta la cruz de Cristo y lo dejó. Párese frente a esa ley, a ese espejo, y dígale al Espíritu Santo que le ayude a caminar según la voluntad de Dios. Que habiendo sido perdonado y habiendo conocido al Señor de la misericordia, usted pueda renunciar a muchas cosas que aún le estorban. La Biblia dice que debemos despojarnos de todo peso que nos agobia.
La ley no vino para condenarte, pero ahora frente a la ley moral de Dios, algo te dice que hay que cambiar todavía. Así que dígale al Espíritu Santo, dime que tengo que cambiar. No para ser salvo, sino porque ya soy alguien salvo que conoce perfectamente a Jesús maravilloso. Y quiero decirles algo, pónganme en atención. Cada uno de nosotros es esa mujer adúltera. Cada uno de nosotros fue presentado al juez para juzgar nuestros pecados, porque todos teníamos un pecado o muchos de que ser juzgados. Muchos de que ser juzgados. Pero al tener un encuentro con Jesús, dice, cuando vino la fe, y esto es Jesús, ya no necesitamos de la ley. Así que Jesús trajo gracia y verdad. Gracia y verdad. No vuelvas a pecar, porque eso te daña. Daña a tu familia, daña a tus hijos, daña a tu padre, daña a tu madre. Te dañas a ti mismo, te causas daño con eso. Esto no se trata ahora de salvación, sino de vivir la salvación en la plenitud de la salvación, de la gracia. La noche que Jesús fue entregado, tomó el pan en sus manos y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Por años ustedes cumplieron leyes ceremoniales, sacrificiales, y cada año mataban un cordero y lo desangraban para el perdón del pueblo. Pero quiero decirles que esa ley nunca más volverá a ser parte de sus vidas, porque yo moriré mañana una vez y para siempre, y ya no tendrán que ver más sangre, sino solo recordar que yo fui ofrendado en el altar del sacrificio. Que traigo un nuevo pacto, escribiré mi ley en sus corazones y en su mente, para que lo que tengan que vivir de ahora en adelante no sea un cumplimiento externo, sino la vivencia interna de lo que yo he escrito en ustedes. Cada vez que hagan esto, anuncian mi muerte y proclaman mi resurrección. Comamos. Esa misma noche tomó la copa y dijo, este vino representa mi sangre. Sangre que será derramada para el perdón de los pecados. De ahora en adelante no será un animal, un cordero. La sangre de un animal que limpia pecados, sino yo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que moriré para anular la muerte. La única forma de que Dios dejara la ley cumplida era lo siguiente, y quiero que me ponga atención a esta enseñanza final. La ley de Dios es perfecta y la ley de Dios dijo que el que violaba la ley moría. Así que para que la ley se cumpliera, alguien tenía que morir o la ley sería imperfecta. Así que Jesucristo dijo, yo vine a cumplirla, no solo a vivirla, sino que extrañamente se convertiría como en alguien que la hubiera violado toda, para que la justicia de Dios se ejecutara sobre alguien. Así que dijo, moriré para que cada uno de ustedes no muera, sino que tenga vida eterna. Bebamos.